Muy buenas tardes, qué placer, como siempre, estar con ustedes aquí en Médico Online, a través de la señal de Max TV Online. Hoy me acompaña el doctor José Vergara, él es internista e intensivista. Vamos a hablar acerca de la evaluación preoperatoria, pero primero quiero recordarles tanto nuestras direcciones en redes sociales como nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan escribirnos, sugerirnos temas a tratar y, por qué no, hacernos preguntas. En Facebook estamos como Max TV Online S, en Instagram como Max TV Online-S, y en WhatsApp, si se me va un 9, como siempre, ustedes ahí lo acortan. 0999 98 81 44. Prometo que para la próxima semana me lo aprendo. Doctor Vergara, bienvenido al programa. Es un verdadero placer. A menudo hablamos de la importancia de una evaluación preoperatoria, porque todos los accidentes que suelen suceder en el quirófano, en la mayoría de ocasiones, se adjudican a una negligencia preoperatoria. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, es interesante la evaluación preoperatoria. En realidad, debo aclararte que el nombre correcto es evaluación perioperatoria. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el cuidado que debe tener una persona que va a ser sometida a una cirugía va desde el momento antes de la cirugía, durante la cirugía y luego de la cirugía. De ahí la designación de evaluación y cuidado perioperatorio. Perfecto. Y como bien lo comentas, siempre cuando hay una complicación se habla de negligencia, sí, ¿no? Y entonces es importante saber o entender que el riesgo de una persona cuando va a ser sometido a una cirugía se asienta en varios pilares. Entonces, el pilar fundamental es cómo está esa persona antes de la cirugía a la que va a ser sometida. O sea, su condición previa. Pues no es lo mismo que una persona sana vaya a ser sometida a una cirugía de urgencia que una persona que previamente tiene enfermedades, ¿no? Claro. Como diabetes, hipertensión. El otro pilar es el lugar donde se va a operar. No es lo mismo que una persona sana vaya a operarse de una cirugía programada, pero en un lugar donde no se le brindan la tecnología y los cuidados necesarios. De acuerdo. El otro pilar es el equipo quirúrgico. No es lo mismo que una persona sana en un lugar bien preparado vaya a ser operado por un equipo con poca experticia. Totalmente de acuerdo. Y el cuarto lugar, pues bueno, el anestesiólogo, que es fundamental en la cirugía. De ahí que estos cuatro componentes deben congeniar. Deberían dar una determinada seguridad al paciente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la operación es de emergencia? Bueno, ahí cuando hay una cirugía de emergencia no se aplica el concepto de perioperatorio, porque no hay tiempo. Y eso es algo que realmente lleva a conflicto, porque dice, fue operada de emergencia y no evaluaron que tenía una alergia a. Y en ese momento prima salvar la vida de esa persona, y muchas veces se toman riesgos, como por ejemplo necesidad de sangre en forma emergente, claro, o una conducta terapéutica que posteriormente a veces el paciente dice, ¿por qué me hicieron esto? Hubiese preferido morir y no quedar así. Es interesante la actitud o la postura de una persona que ha sido sometida a un tratamiento para salvarle la vida, cuando en realidad las condiciones en que uno queda realmente es terrible, ¿no? Pero sin embargo, entiendo yo que por más emergente que sea la operación o la intervención a realizarse, habrá exámenes que no se pueden obviar, como por ejemplo el tipo de sangre. Totalmente. El tipo de sangre es fundamental y nadie le pasa sangre a nadie, al no ser que esté asegurado que sea su tipo de sangre. Y esto también tiene un fundamento. Fíjese usted, los testigos de Jehová que no reciben sangre, se los trata y bien haciendo expansión de volumen con cualquier líquido que no sea sangre, y esto en la gran mayoría de las veces funciona. No le puedo creer. Por supuesto, ¿por qué? Porque cuando usted sangra agudamente, lo que pierde es volumen. Claro. No tanto los glóbulos rojos, que obviamente pierde, pero lo que usted está perdiendo en ese momento es el volumen que hace que sus arterias estén adecuadas para mantener una buena presión. Entonces yo lo que tengo que reponer es volumen. Por eso es que podría hacer tranquilamente con sueros. Por supuesto. Por eso es que esa práctica antigua de que si está sangrando se le pasa sangre de un familiar pegado, eso ya quedó en la historia de la medicina.
Y esto también gracias a un poco a la experiencia que uno alcanza manejando pacientes testigos de Jehová, porque uno sabe que claro, por sus creencias no aceptan sangre. Mi pasión por los temas médicos me ha llevado a conocer muchísimos casos de personas que han salido muy bien de una operación, de una intervención, y sin embargo por no haber sido anticoaguladas después de la operación llegan a tener problemas severos que inclusive los han llevado a la muerte. Así, mira, has tocado un tema realmente fascinante. A veces es complicado el tema de la profilaxis tromboembólica, se llama, que es llevar a que la persona, su sangre no coagule con tanta facilidad. Y entonces el primer escollo que hay que vencer es el miedo del cirujano. Porque dice, la cirugía salió perfecta y le dieron esa medicación que no deja que coagule y la paciente sangró por eso. Y ahí es donde entra en conflicto este tema. Pero se ha logrado avanzar bastante en el tema y ya hay aceptación por parte del cuerpo médico que hay que hacer tromboprofilaxis. Y muchas veces antes de la cirugía. ¿Cómo se trata, cómo se opera a una persona de emergencia que tiene una condición que la hace trombotizar con facilidad? Esa es una excelente pregunta. La cirugía va porque va. Y lo que sale es que cuando va en el posoperatorio, los cuidados que seguro van a hacer en la unidad de cuidados intensivos incluye la interconsulta con un hematólogo, pero es básicamente el intensivista quien maneja la parte aguda. Fíjese usted, el intensivista es un clínico que tiene una formación y experticia en casi todo lo agudo de todas las especialidades. Ah, mire, bien. Por eso es que es un médico que tiene que tener un perfil formativo muy alto. Muchas veces la parte aguda de una especialidad la maneja mejor el intensivista que el propio médico de la especialidad. Por ejemplo, usted está viendo un hematólogo, usted que dijo la palabra hematólogo, en la consulta tiene una visión perfecta de su paciente, pero luego tiene una complicación aguda que habitualmente él no la maneja, sino en cuidados intensivos, claro, y es el intensivista que tiene esa visión. ¿El intensivista es el médico que está ahí al pie del cañón en terapia intensiva o hay residentes? Bueno, no existe, fíjese ustedes, esa muy buena pregunta. En el mundo, pocos lugares con intensivistas especiales 24 horas. 24 horas 7, ¿no? 24/7. Entonces, ¿qué es lo que hay? Intensivistas a lo largo de la mayor parte del día y luego quedan de guardia gente que hace cuidados intensivos pero que no necesariamente son especialistas. Claro. Primero, porque no hay especialistas suficientes. Fíjese usted que al año 2012 el déficit de especialistas en cuidados intensivos en el país eran 170. Si algunos ya no están y ha crecido la cantidad de hospitales, imagínese usted el déficit que existe actualmente. ¿Existe la especialidad en el Ecuador? Sí, de hecho yo soy el director de la carrera de especialidad en Medicina Crítica de la UES. A menudo también he escuchado, sobre todo últimamente, que determinados hospitales, no vamos a mencionar a ninguno, cuentan lastimosamente con un tipo de bacteria que ha complicado casos y ha llevado hasta la muerte a personas por una bacteria en terapia intensiva. Sí. Yo siempre cuando me hacen esta pregunta a los familiares les digo, bueno, imaginémonos hipotéticamente que alguien le dice a usted, te voy a hacer dar una infección. Hablemos de una neumonía. Y entonces te dice, elige si esta neumonía te la voy a causar con la bacteria en tu casa, o con una bacteria en la sala de hospitalización, o con una bacteria de cuidados intensivos. Pero ya no tenés que escoger. Ciertamente, pero muchas personas dicen, la de cuidados intensivos, porque si está ahí, tienen como atacarla, y es al contrario. Las bacterias que adquieren la infección en la calle son mucho más sensibles, porque están expuestas a menos presión. Las bacterias de los hospitales y las unidades de cuidados críticos están expuestas a una presión de tratamiento y entonces desarrollan resistencia. Claro. Y eso es lo que ha emergido en todo el mundo. Y es también porque con esta bacteria. Claro, y también es porque en la terapia intensiva uno encuentra pacientes con enfermedades de toda índole. Entonces es complicadísimo el tema. Así es. Fíjese usted que se intenta de que toda unidad de cuidados intensivos en el mundo tenga las habitaciones aisladas. Cada paciente una habitación. Eso económicamente, imagínese, para nuestro país es muy difícil de conseguirlo, aunque normativamente eso dice la ley, pero no se llega a eso. Entonces la exposición, la contaminación horizontal, de ahí quemados junto a personas, no sé, con una infección pulmonar, con un VIH. Claro, sobre todo porque el quemado está totalmente con un VIH, o sea, está totalmente expuesto, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial, doctor. No se vaya porque el tema está muy interesante. Gracias por acompañarnos. Ya regresamos. Gracias.
Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Papa John's presenta. ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado. 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta 70,000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. Continuamos en Médico Online a través de Max TV Online, muy contentos porque ganó Argentina. Ha estado con nosotros el doctor José Vergara, él es internista e intensivista. Estamos hablando acerca de las bacterias que existen en las terapias intensivas. Bien, eso es un verdadero problema. Hay unas siglas que designan a las infecciones adquiridas en el hospital, se llaman IASP, que tienen que ver con las infecciones adquiridas en los centros de salud, en los asistencia de salud. Pero te le hago un paréntesis, un minutito. ¿Qué pasa con un paciente que hizo todo el preoperatorio necesario, fue muy bien operado por los mejores profesionales, en el mejor quirófano, cuidando todo, y sin embargo agarra esta bacteria y muere? ¿El doctor termina siendo el culpable? Bueno, eso se llama responsabilidad compartida, ¿sí? La responsabilidad es del grupo. Y el tema de las bacterias multiresistentes en hospitalización es un problema cada día mayor, que ha llevado a serias reflexiones a nivel mundial, y hay campañas destinadas a tratar de disminuir las infecciones asociadas a este tipo de bacterias. Inclusive hay algunos lugares donde las infecciones adquiridas en terapia intensiva no le quieren reconocer el pago a las instituciones porque dicen que eso es culpa de las instituciones. Son medidas extremas, pero es claro y evidente la necesidad de disminuir la incidencia de estas infecciones. Algo me estaba mencionando usted en el corte, que era digno de resaltar. Sí, las medidas de cuidado. La principal, una vez diría, el tema pasa porque es muy caro disminuir la presión de emergencia, y en realidad no lo es. La medida más eficiente a todas las medidas que se han implementado es el lavado de manos. El lavado de manos o la limpieza de manos, porque el lavado es con agua y jabón, la limpieza es con alcohol gel. Eso ha disminuido mucho las infecciones asociadas, porque tocan un paciente, claro, no se lavan, tocan otro paciente y ahí empieza la transmisión horizontal. Usted sabe que yo tengo un hijo mayor que tuvo que ser, le colocaron un stent, pues de una coartación en la aorta, y se lo hicieron en Favaloro. Y una de las cosas que a mí me impresionó es que yo le decía al doctor, ay, pero no era una bacteria, me decía, los quirófanos allá son de acero inoxidable. Imagínate, de acero inoxidable. No entiendo por qué, pero bueno, el acero inoxidable me parece uno de los materiales más nobles
Claro, existen. recuerda que hay poca adherencia a la bacteria. Las paredes, las pinturas habituales son los lugares de vivienda de las bacterias, que son porosas, entonces se van ahí y son difíciles de contaminar. Ahora entiendo la explicación. Por eso es que se debe usar un tipo especial de pintura que se llama epóxica. Epóxica de grado médico le llaman porque es muy poco porosa y eso. Los ángulos no deben existir en los quirófanos. Debe ser romo para que se puedan limpiar y mantenerlos limpios. ¿Y cuáles serían los parámetros que debe tener una clínica que no tiene el capital de las grandes clínicas que conocemos para que pueda contar con un quirófano adecuadamente habilitado para trabajar? Bueno, ahí es importante tener en claro algo. No se puede negociar. El quirófano tiene que ser bioseguro. Okay. Usted puede tener una clínica no tan hermosa, no con tanta buena hotelería, pero el quirófano tiene que dar bioseguridad. Eso no debe ser negociable. Okay. O sea, cuando uno va a buscar una clínica para una intervención con un determinado profesional, eso es una cosa que tenemos que poner en mucho asunto. Eso es terrible porque muchas veces las personas, por buscar economía, o porque aparentemente las cirugías no son tan agresivas, van a lugares donde no existe la seguridad. Es una de los pilares del riesgo perioperatorio, okay, claro. El lugar donde se realiza. Claro. Y eso cuesta a veces vida de personas. Claro. ¿Qué determina que un paciente debe ser necesariamente tratado en un quirófano y no en un consultorio? Esa es una excelente pregunta, porque está muy de moda que se hacen cirugías agresivas en un quirófano, porque dicen, no, tranquilo, esto no pasa nada, es un huequito. No, a veces esas cirugías que parecen no ser tan agresivas, es preferible que se haga en un ambiente bioseguro. Ahora, si el consultorio tiene un ambiente bioseguro, no hay problema. Okay. El problema está en que no siempre lo es. Ese es el ¿Qué pasa con las endoscopías y ese tipo de tratamientos? Las endoscopías son diagnóstico. Sí, son mínimamente invasivas, okay. Son bastante seguras de hacerse en un quirófano. ¿Se puede hacer un consultorio? Sí. Okay. Sobre todo si se dan las garantías, monitor de la oximetría de pulso, de la presión arterial, es decir, no solamente que acuéstese de lado, no. El entorno tiene que dar bioseguridad, eso es fundamental. ¿Y las intervenciones laparoscópicas? Eso tiene que ser en quirófano. Tiene que ser en quirófano. Sí, así es. Además, piense usted que en la evaluación perioperatoria, esas otras costumbres que tienen, cosas que tienen que ver con la transmisión generacional y verbal de las cosas. Por ejemplo, alguien se va a operar y le piden hemograma, orina, radiografía, electrocardiograma, y no necesariamente es así. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Como todavía no está 100% socializada la medicina de Ecuador, pasan estas cosas. Pero en otros lugares donde se cuida mucho el gasto en medicina, dicen, a ver, ¿quién se va a operar? ¿Un hombre de menos de 40 años? Bueno, no se le hace nada. Nada. Tiene el examen clínico, obviamente usted le hace preguntas, si no tiene ningún tipo de alteración clínica y en la historia clínica, no se debe hacer nada. Nada. ¿Una mujer de menos de 40 años? Sí, ¿qué hay que hacer? Un test de embarazo. Porque nadie sabe si está o no embarazado, y si usted expone a una persona, a una mujer joven, a un procedimiento anestésico estando embarazada en el primer trimestre, hay problemas de probabilidad de teratogenia. Es decir, ¿y qué pasa con una persona embarazada que tiene que ser operada? Si es emergencia, se opera. Si es una emergencia y arriesga su vida, se tiene que operar. Y se corre el riesgo. Pero yo he escuchado que hay una especie como de manta, por llamarla de alguna manera, puede ser de plomo. De plomo. Eso es en caso de que se tenga que hacer un estudio radiológico, una tomografía, una radiografía, entonces la cubren para que el plomo disminuya la cantidad de rayos X. Yo tengo una hija que le pusieron un filtro de cava. Bueno, y se lo hicieron y estaba embarazada. Claro, sí. Y estaba con trombosis y tuve que ponerle un... Es porque la cirugía era necesaria. El filtro de cava era para que no envíe trombos al pulmón, y la protección con plomo es porque ese procedimiento se hace con rayos. Se hace guiado con un arco que se llama arco en C o hemodinamia, y entonces al colocarle la manta de plomo se disminuye la cantidad de rayos a la que se expone, no se anula. ¿Cómo aprendo, doctora? Se nota. Estamos con el doctor Vergara y me gustaría que me cuente un poco acerca de la clínica que usted tiene. Sí, desde hace 10 años tenemos con mi esposo una clínica de día que tiene bioseguridad y que básicamente lo que más se hace es tratamiento invasivo del dolor, intervencionismo en dolor, y también se hacen procedimientos de día. Perfecto, ¿cómo lo ubicamos? Estamos ubicados frente a la sección Delta de la clínica Kennedy del Policentro, en el segundo piso, y el nombre es Relief.
le pusimos el nombre de la onomatopeya de la palabra para que la gente no diga, vamos a Relieve. Muy bien. Relief, entonces ahí es. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por A habernos usted por la acompañado. invitación. En algún momento lo vamos a molestar nuevamente. Por favor, a las órdenes. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Espero que la próxima semana pueda estar conmigo Sandrita Grimaldi. Le mandamos un abrazo enorme a ella. Gracias por estar a través de la señal de Max TV Online, siempre conectados con nosotros. Esto es Médicos Online. Un placer. Gracias.